Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar a ver el tema 1, que es sobre las técnicas que se emplean en el laboratorio de bioquímica clínica. Vamos a tratar varios puntos que iremos viendo. En el primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué son las magnitudes bioquímicas y cómo se pueden determinar estas magnitudes bioquímicas. Por ejemplo, la glucosa en sangre, la glucemia, sería una de estas magnitudes bioquímicas. Imaginaros que el rango de normalidad de la glucemia está entre 70 y 126 miligramos de cilitro. Si tenemos un paciente que presenta una glucemia de 187 miligramos de cilitro, podemos concluir que tiene alterado algún aspecto del metabolismo de los hidratos de carbono. Esto va a ser un dato objetivo, un dato clínico que servirá en base a ayudar a su diagnóstico o evolución o tratamiento. Por ello, me gustaría comentar que la bioquímica clínica estudia los procesos metabólicos y moleculares que tienen lugar en nuestro organismo. Por ejemplo, estos procesos metabólicos relacionados con los hidratos de carbono, ¿no?, que acabamos de ver de la glucosa, y a partir de muestras biológicas, generalmente sangre, orina, heces, etc., la bioquímica clínica va a determinar estas magnitudes bioquímicas, que van a ser signos clínicos objetivos y generalmente valores cuantitativos. Por ejemplo, pues antes decía 125 miligramos de cilitro, etc., relacionados con la química de procesos metabólicos que se van a utilizar para conocer el estado clínico del paciente. Pues, por ejemplo, en este caso, si tiene una glucemia normal, si está hipoglucémico o tiene una hiperglucemia o diabetes. Todas estas magnitudes bioquímicas nos van a ayudar a la prevención, diagnóstico, evolución y pronóstico de una enfermedad, así como el seguimiento en la respuesta a un tratamiento. Por ejemplo, la prevención. Un ejemplo sería la determinación de los niveles de colesterol, que pueden ayudar a la prevención de aparición de enfermedades cardiovasculares. El diagnóstico, pues por ejemplo, el diagnóstico de diabetes, analizando la glucosa en sangre. Evolución y pronóstico de una enfermedad, pues por ejemplo, analizando los niveles de creatinina en sangre o en orina, podemos determinar cómo va a ser el pronóstico de una enfermedad renal, si esta va a ser grave, aguda o crónica, ¿no?, si va a ser crónica en el tiempo, etcétera. Y también, pues por ejemplo, la respuesta a un tratamiento. Pues imaginar que una persona padece cualquier patología hormonal y está respondiendo al tratamiento, pues cada mes o cada 2 meses tienen que analizar sus niveles de hormonas para ver si responde correctamente al tratamiento que está recibiendo. Todo esto serían magnitudes bioquímicas que ayudan a diversas patologías clínicas. Todas estas magnitudes bioquímicas se analizan con distintos métodos o técnicas. La mayor parte de las técnicas que se emplean para determinar estas magnitudes bioquímicas son técnicas espectrofotométricas. ¿Qué significa esto? Las técnicas espectrofotométricas emplean la capacidad que tienen las moléculas para absorber o emitir radiaciones electromagnéticas. ¿Y qué son estas radiaciones electromagnéticas? Pues son formas de energía, son simplemente energía que cuando inciden con una muestra, con la sangre, con la glucosa, que tiene ese compuesto que queremos analizar, pues por ejemplo la glucosa, el colesterol, pues ocurren diferentes fenómenos. Estos fenómenos se pueden medir y al medirnos nos va a aportar información sobre el analito que queremos estudiar. Vamos a poder determinar qué concentración de glucosa tiene nuestra sangre, qué concentración de colesterol tiene nuestra sangre en función de cómo reacciona esta muestra con estas radiaciones, con estas energías. Por ello, las técnicas espectrofotométricas se basan en la medición de las radiaciones electromagnéticas por sus propiedades de interacción con la muestra, cómo interaccionan con la muestra. Y en bioquímica clínica, las principales radiaciones electromagnéticas que se utilizan son la luz visible, la luz ultravioleta y la luz infrarroja, estas tres. Entonces vamos a ver unos conceptos básicos sobre qué son realmente estas radiaciones electromagnéticas. Perdón. Las radiaciones electromagnéticas son formas de energía radiantes
y tienen dos comportamientos básicos, como ondas o como partículas. Tiene una dualidad onda-partícula. En primer lugar, como ondas, estas radiaciones son oscilaciones o vibraciones, oscilan en el espacio, oscilan en un campo magnético y en un campo eléctrico de forma perpendicular entre sí y se propagan en el espacio, avanzan en el espacio, como por ejemplo el sonido, que también es una onda. Y vamos a ver tres magnitudes fundamentales: amplitud, longitud de onda y frecuencia. Si definimos un punto de equilibrio, que sería este eje X, la amplitud de una onda va a ser su desviación máxima, este punto de aquí arriba, esto sería su amplitud, cómo se desvía con respecto al punto de equilibrio. La onda va vibrando y esta sería la amplitud, esta también sería la misma amplitud, ¿no? Esta de aquí o esta de aquí sería la amplitud máxima que presenta esa onda con respecto al valor medio, que es esto, al punto de equilibrio. Otro parámetro muy importante sería la longitud de onda. La longitud de onda sería la distancia entre dos crestas o puntos de máxima amplitud y va a representar un ciclo completo. Esto sería un ciclo completo, esta sería la vibración de un ciclo completo y acabaría aquí. Esta distancia entre estos dos picos, entre estas dos amplitudes máximas, se llama longitud de onda y se expresa en nanómetros. Por eso hablamos de una longitud de onda de 540 nanómetros, etc. La frecuencia, ¿qué va a ser la frecuencia? Que es el último parámetro que nos queda. Es el número de ondas, el número de ciclos que se producen en un segundo. Pues imaginaros, si esto es un segundo, se produciría, esto sería un ciclo completo, pues un ciclo completo por segundo y se expresa en hercios. Las unidades que emplean son hercios. Pero además también las radiaciones electromagnéticas son, además de ondas, son partículas o fotones, son partículas de energía. Esto hace que podamos relacionar la energía con la frecuencia y la longitud de onda, según esta ecuación. Energía es igual a H por la frecuencia. H es la constante de Planck. De este modo, podemos calcular que la longitud de onda es igual a c partido por la frecuencia, siendo c la velocidad de la luz y v la frecuencia. De este modo, la frecuencia será igual a c partido por la longitud de onda, ya que la energía es igual a h, que es la constante de Planck, por c, que es la velocidad de la luz, partido por la longitud de onda. Es decir, la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Qué deducimos a partir de esta ecuación, de estas dos ecuaciones? Deducimos que a mayor frecuencia, esta es la frecuencia, a mayor frecuencia, mayor energía. Las ondas que tienen una mayor frecuencia, es decir, este lado de aquí, por ejemplo, los rayos gamma tienen una mayor frecuencia, hay más ciclos por segundo. Si esto es un segundo, esta tiene muchísimos ciclos por segundo, ¿veis? Sin embargo, tiene más energía, es más energética. Sin embargo, en el lado opuesto del espectro aparecen menos ciclos por segundo. Tiene menor frecuencia, pues estas son menos energéticas. Por el contrario, cuanto mayor es la longitud de onda, menor será su energía. Por ejemplo, aquí en este lado izquierdo del espectro electromagnético vemos que hay una gran longitud de onda. Esta es su longitud de onda, es muy amplia y por tanto es menos energética. Aquí la longitud de onda es muy pequeña, ¿veis? La distancia entre las dos crestas es muy pequeña. Pero ¿esto qué nos va a indicar? Que es muy energética, ya que hemos dicho que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. De este modo, el espectro electromagnético que existe en la naturaleza cubre un amplio intervalo de energía radiante que se ordena en diferentes regiones,
que empezaríamos desde la más energética, serían los rayos gamma y los rayos X. Son las más energéticas y por eso son las más también las más peligrosas o las más dañinas. Por ejemplo, por eso es peligroso o no es inocuo, ¿no? Causa cierto daño. Los rayos gamma y los rayos X nos causan cierto daño. Son útiles a nivel de diagnóstico, ¿no? Nos pueden determinar a través de los rayos X o gamma diversas estudios de imagen, pero tienen unos ciertos riesgos. ¿Por qué? Porque son muy energéticas. Tienen, ¿vale?, una alta frecuencia y una pequeña longitud de onda, y esto hace que sean muy energéticas. A continuación tenemos el espectro ultravioleta, que sería esta franja de aquí, y ya el visible. El visible son las radiaciones electromagnéticas que nuestros ojos pueden ver. Ya son menos energéticas. A continuación, con menos energía, el infrarrojo. Después vendrían microondas y las ondas de radio. Las ondas de radio son aquellas que tienen una menor frecuencia, ¿veis? Ya hay una frecuencia menor y una gran longitud de onda. Su longitud de onda es mayor y son las menos energéticas que existen en el espectro electromagnético. El ojo humano solo puede ver aquellas longitudes de onda que caigan entre 380 y 750 nanómetros. Por eso denominamos a esta región del espectro visible, porque nosotros las podemos ver. Por encima y por debajo hay otras radiaciones que nosotros no vemos, por ejemplo las infrarrojas y las ultravioletas. Sí que hay ciertos animales como las abejas o serpientes, etcétera, que sí que pueden ver estas longitudes de onda ultravioletas e infrarrojas. Nosotros no. Nosotros solo podemos ver el espectro visible. Estos tres tipos de radiaciones, el espectro visible, infrarrojas y ultravioletas, son los que se van a emplear en las técnicas espectrofotométricas. Además, es importante destacar que el espectro visible en el espectro visible, la luz se descompone en los colores y a cada color le corresponde una longitud de onda diferente. Aquí los tenemos, ¿no? Según su longitud de onda podemos diferenciar el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Ya por encima tendríamos el ultravioleta, rayos X y rayos gamma, que tienen más energía, y aquellas radiaciones menos energéticas, que tendríamos el infrarrojo, microondas y radio. Pero como os comentaba, en las técnicas espectrofotométricas solo emplearemos el infrarrojo, el visible y el ultravioleta. Por tanto, la región visible es el conjunto de radiaciones que forma la luz blanca, que está compuesta por diferentes frecuencias, entre todas aquellas que caen entre 380 y 750 nanómetros. Cuando un rayo de luz blanca pasa por un prisma, se separa en sus componentes en función de la longitud de onda y por eso podemos ver este espectro de colores: rojo, amarillo, verde, azul y violeta. El próximo día veremos cómo interactúan estas radiaciones electromagnéticas con la materia y se van a producir diversos fenómenos de transmisión, absorción, emisión, dispersión, refracción, reflexión y difracción. Esto lo veremos el próximo día en clase. Gracias.